eléctrica, ¿verdad? Sí. ¿Batería? Pilas. A pilas. Sí. Sí, sí. Sí, a pilas. Los coches eléctricos son un montón de pilas juntas. Es que no se carga. Lleva un enchufe ahí y yo llevo el cargador íntegro. Se recable por fuera. Yo llego de puntilla. Mola, ¿no? ¿Está bien? ¿Corre y tal? Lo que no tienes es autonomía. Y los Vueltas tiempos, pequeñitas. cuentas pequeñitas, rutitas aquí. Tengo 100 kilómetros de autonomía, es ir a un sitio, pararte a comer, que tengo un punto de carga y a partir de ahí pues cuestión de tiempo. Es putada por autonomía, no por otra cosa, porque realmente al final todo saca la gente con eléctrico. Es una cuestión de tiempo al final. Sí, es como los coches. Antes nadie quería eléctricos y al final todo el mundo con eléctricos. Al final a vosotros os sale por 10 pavos de caldo la rutita, más el almuerzo, y yo solo pago el almuerzo. Bueno, la luz la pagas también, ¿eh? Ya, pero yo cargo en puntos de carga gratuitos. Ah, amigo. ¿Sabes? Eso está mejor. A ver, y en caso de tener que cargar, porque alguna vez en Valencia he tenido que ir a cargar a un punto de estos de pago, 2 euros a cargar. 2 euros el día que más cara estaba la luz y que más. ¿Y va bien y tal? A ver, es que son motos muy sencillas, no necesitan nada. El problema son las calidades, que son calidades chinorras. ¿Vale? Estás pagando una moto de marca con una calidad chinorra. Es que aún no está desarrollado del todo, pienso, el tema de las baterías. El problema es que las marcas grandes no se quieren meter porque no les interesa. Si tengo el 80% o el 90% del mercado en gasolina, ¿para qué voy a invertir? Hasta que no me obliguen a cambiar, que es lo que pasó con los coches, no van a... Yamaha acaba de presentar una y es una scooter de 49 y vale un pastizal. ¿Qué valdrá? Más que una de... No, vale 4.000 pavos. ¿4.000 pavos? 4.000 pavos. Sí, va a ser de 49... Es mucha pasta, ¿eh? ¿Nos vamos ya? Coño. Sí, hemos llegado justitos. Apetece de vez en cuando. Coño, yo fui a la moto para ir a correr hace un día y el ruido del casco sonó y a mí me llega a arrancar la cabeza.